unos a otros y tenernos preferencia como hermanos. Así dice en esta escritura. El segundo paso es, entonces el primer paso es amarnos unos a otros como hermanos. No se olviden, el segundo paso es no se olviden de ser amables con los que lleguen a su casa, pues de esa manera, sin saberlo, algunos de ustedes hospedaron ángeles. En el Antiguo Testamento, en el Viejo Testamento, Dios se manifestaba a través de ángeles. Dios enviaba ángeles. Por ejemplo, cuando le dio a Adán la promesa de que iba a tener un hijo, entonces Dios envió un ángel. Llegaron esos ángeles a la casa. Abraham los vio como personas, pero en realidad eran ángeles. Pero él reconoció que no era cualquier persona. Entonces eso está en Génesis 18. Abraham los recibió con mucha amabilidad. Entonces por eso dice aquí que nosotros debemos de ser de ese tipo de personas. No se olviden de ser amables con los que llegan a su casa, pues de esa manera, sin saberlo, algunos hospedaron ángeles. ¿Por qué? Porque nosotros no sabemos, claro, en estos tiempos que estamos viviendo no vamos a hospedar cualquier persona. Ese es mi consejo y mi concepto, que en estos tiempos que vivimos no podemos hospedar a cualquier persona en nuestra casa. Pero sin embargo la palabra de Dios nos enseña que nosotros debemos de ser amables con las personas que llegan a nuestra casa, que se hospedan. Tenemos que ser muy amables. ¿Y por qué? Porque no sabemos, dice, si son ángeles. ¿Por qué? Porque los ángeles, Dios va a mandar a auxiliarlos a nosotros, va a mandar a personas. O sea, no vamos a ver los ángeles en sí con alitas que llegaron y entonces así yo voy a saber que es un ángel, sino que Dios va a utilizar una persona para que venga a solucionarme mi problema. Dios va a utilizar una persona y le va a decir, tenés, llévale a Mayra. Entonces por eso yo tengo que ser amable con la persona que venga, sin saber. O sea, yo no es que sé que esta persona me trae algo, pero o sea, porque estoy hablando de acuerdo a la palabra de Dios, sino que yo tengo que ser amable. No porque yo diga, bueno, pero voy a ser amable porque qué tal hice a que me viene a dejar algo, no. Sino que como sea, nosotros tenemos que ser amables con esa persona. Recibirlos bien en la casa. Darles lo mejor que nosotros tenemos. Sin descuidar nuestra familia, por supuesto. Y usted no vaya a dejar sin comer a sus hijos por darle al que llegó a su casa. No, estamos hablando de que no va a descuidar ni a aquel, pero también va a atender al que llegó a su casa. Pero eso no significa que va a quitar de la cama, porque yo hacía antes. Antes, cuando llegaban a visitarme bueno, recién aceptado a Jesús, unos 4 o 5 años de haber aceptado a Jesús, yo siempre anduve hospedando hermanos en la casa, siempre anduve hospedando gente. Entonces, pero como yo era inexperta, no había leído la palabra, yo cometía muchos errores. Los errores que yo cometía era que el día que a mí me visitaban, mire, para mí la atención era para los visitantes. Entonces los hijos así como que no me importaba ni lo que estaban haciendo. Y aparte de eso, el cuarto de mis hijos yo ni les decía, sino que ahí iba a hospedar la gente. Es que tampoco eso lo tenemos que hacer. O sea, si yo quiero hospedar a alguien, si no tengo un lugar donde hospedar en la casa, yo no lo voy a hospedar, porque no voy a sacar, no lo voy a meter al cuarto de mis hijos, porque eso no es lo correcto. Ese es el cuarto de mis hijos y yo tengo que respetar ese espacio. O tengo que platicar con ellos si quieren, no es que voy a ir enojada. Mira, fulano va a venir y necesito que me deje el cuarto. Y si él me dice que no, pues no. Si él me dice, mami, pero discúlpeme, ese es mi cuarto. No, pero es que yo quiero que duerma ahí. Bueno, mami, pero ¿por qué no le da su cuarto? Y si me dice, mami, ¿por qué no le da su cuarto? No es que me está faltando al respeto, no es que está siendo malcriado conmigo, sino que me está diciendo la verdad, porque muchas veces nosotros queremos acomodar bien a la gente, pero no los queremos desacomodar nosotros, sino que desacomodar a la otra persona que está ahí. Entonces todo eso lo tenemos que tomar muy en cuenta, estos aspectos. Entonces vino Abraham, él recibió, o sea que Sara ni siquiera estaba ahí en ese momento, sino que fue Abraham que los vio venir. Los vio venir y entonces se empezó, les hizo comida, los atendió de la forma que él quiso atenderlos, que el Espíritu puso en él atenderlos. Entonces ya de ahí los ángeles le dijeron el mensaje que le llevaban. O sea que mientras él se estaba movilizando para atenderlos, voy a leer mejor ahí en Génesis 18, solo es un poquito.
No voy a leer todos los versículos porque sería mucho tiempo. Pero sí, dice en Génesis 18, el Señor se le apareció a Abraham en el bosque de encina de Manre, mientras Abraham estaba sentado a la entrada de su tienda de campaña, como a mediodía. Abraham levantó la vista y vio que 3 hombres estaban de pie frente a él. Al verlo, se levantó rápidamente a recibirlo, se inclinó hasta tocar el suelo con la frente y les dijo: miren, Señor. Y dijo: mire, Señor, por favor le suplico que no se vaya enseguida. Si a usted le parece bien, voy a pedir un poco de agua para que se laven los pies y luego descansen un rato bajo la sombra del árbol. Ya que han pasado por donde vive este servidor suyo, les voy a traer algo de comer para que se repongan sus fuerzas antes de seguir su camino. Bueno, está bien, contestaron ellos. Abraham entró en su tienda de campaña y le dijo a Sara: rápido, toma unos 20 kilos de la mejor harina y haz unos panes. Luego Abraham corrió a donde estaba el ganado y escogió el mejor de los becerros y se los dio a uno de sus sirvientes, a quien le preparó, quien lo preparó inmediatamente para la comida. Y así, además de eso, vino él y empezó a ofrecerles todo lo que él tenía ahí de alimento, porque no solo les dio eso, sino que les ofreció cuajada, les ofreció... O sea, pero esta es una actitud de atender bien a sus visitantes. Pero estos visitantes eran ángeles que Dios enviaba para que le llevaran la noticia a Abraham de que el siguiente año él iba a tener su hijo, el hijo que él tanto había deseado. Entonces, como estamos hablando de las buenas actitudes del cristiano, este es el segundo paso: ser amable con las personas que nos visitan. ¿Por qué? Porque no sabemos si esas personas pueden ser ángeles o mensajeros que Dios manda. El paso número 3 es acordarse de los que están presos como si ustedes estuviesen presos. Piensen en lo que han sido maltratados, ya que ustedes también pueden pasar por lo mismo. Entonces aquí nos da una advertencia y nos dice cómo tenemos que actuar. Piensen en los que están presos. ¿Por qué? Porque antes la gente que estaba presa en aquel tiempo, por ejemplo, cuando ustedes saben, Pablo estuvo preso mucho tiempo. Bueno, muchos servidores de Dios. Acá en el Antiguo Testamento José estuvo preso injustamente por una calumnia que le levantaron la esposa de Potifar. Entonces él lo metieron preso sin razón alguna. Entonces, pero ahí Dios no especificaba por quiénes se preocuparan, si eran por los que estaban, por aquí podemos decir nosotros, por los falsos positivos o por todos los presos. El punto es que el escritor de Hebreos dijo: piensen en los que están presos como si ustedes estuvieran presos. Y piensen también en los que han sido maltratados, porque de repente ustedes pueden ser maltratados. Entonces ahí nos da una advertencia, porque ahorita nosotros podemos sentirnos tranquilos, no tenemos ningún problema, pero hay gente que está presa injustamente. Entonces por esa gente nosotros tenemos que estar orando. Y por los que están presos, que tienen motivos para estar presos, debemos orar para que sean transformados, para que sean cambiados. Yo en lo personal, yo estoy de acuerdo que la gente que cometa un delito, esa gente para mí es la que tiene que estar presa. Los violadores, los maltratadores de perros, de gatos, de animales, los violadores de animales, los maltratadores de gente, para mí toda esa gente tiene que estar presa. Para mí, para eso tienen que ser los pozos. Pero los pozos no tienen que ser para gente que no ha cometido delitos, que solo es porque le cae mal a determinado grupo y entonces por eso los van a meter presos. Yo no estoy de acuerdo en eso, porque no me gusta la injusticia. Entonces por eso necesitamos estar orando por todo, tanto por el que está preso por motivos como por aquel que lo están usando solo de falso positivo. Porque eso está de moda, aquí está de moda usar los falsos positivos. Entonces, ¿por qué dice aquí también? En la segunda parte de acuérdense de los que están presos como si también ustedes estuvieran presos con ellos. Y piensen en los que han sido maltratados, ya que también ustedes pueden pasar por lo mismo, porque el maltrato puede venir a una persona que no se merece que sea maltratada, pero el maltrato puede aparecer de alguien, de una persona malvada.
Entonces, pero ahí nos da una alerta, como de repente pueden ser ustedes también. ¿Por qué? ¿Por qué nos hace ese recordatorio y nos da esa alerta? Porque a veces uno piensa que a uno no le va a pasar nada malo. A veces uno piensa que como uno ha educado bien a sus hijos, que uno, por lo menos yo no estoy de acuerdo con mis hijos que cometan delitos. Yo no les voy a apañar a mis hijos que sean ladrones. Yo no les voy a apañar a mis hijos que sean asesinos. Entonces yo les he enseñado eso. Yo creo que ellos no van a hacer eso. Eso es lo que yo creo. Pero de repente tal vez ellos pueden andar o pasar en ese momento cuando alguien cometió una infracción y de repente pasaron por ahí, o hasta yo puedo pasar por ahí y piensan que yo soy de ese tipo de personas también. Entonces, porque sucede, ahorita sucede, aquí en la actualidad en nuestra nación sucede. De repente se hizo un relajo, usted pasó por ahí, pero usted no estaba cometiendo ese delito, pero usted lo agarraron y lo llevan ahí sin averiguarle nada. Entonces, estoy siendo maltratada. Y yo que pensé que nunca me iba a pasar eso. Entonces por eso dice aquí, y piensen, porque ustedes no saben si después van a ser ustedes los que estén siendo maltratados. Entonces por eso estoy poniendo este ejemplo que más claro no puede ser. Para que no los confiemos y pensemos de que a nosotros no nos puede pasar. Yo me acuerdo cuando mataron a un señor ahí por el Banco Continental. O sea, ya las personas que ya sabían quiénes habían matado a ese señor, pero inmediatamente iba pasando alguien por ahí y lo agarraron. Y los que lo agarraron sabían, porque de repente ellos mismos fueron los que mataron a esa persona. Lo agarraron y lo llevaron y empezaron, mire, a echarle el muerto a aquel. Entonces así se cometen muchas injusticias. Por eso nosotros tenemos que tener cuidado. Y por eso es que la palabra nos dice que tenemos que mantenernos orando por los que están presos, pidiéndole a Dios que intervenga a aquellos que están injustamente. Y que aquellos que están ahí pagando sus delitos, pero que también sean tratados como personas humanas, con los reglamentos que tienen ahí dentro del presidio, del lugar donde está. Y no solo eso, sino que sean transformados, que conozcan a Dios. El deber de nosotros es orar. Orar para que sea el Espíritu Santo, si están en el propósito de Dios, pues que se arrepientan, que se conviertan de sus malos caminos y que salgan de ahí diferentes. Que acepten a Jesús, porque si salen de ahí los matan, les pasa algo o se mueren ahí, pero ya tienen a Jesús en su corazón. Entonces ese es el tercer paso, acordarse de los que están presos como si fuésemos nosotros los que estamos presos. Y para eso hay un versículo en Hebreos 10:32 para ponerle una base a este pasaje. Acuérdense de los que están presos como si ustedes estuvieran presos con ellos. Oiga, como si ustedes estuvieran presos juntos con ellos. O sea, que nos pongamos en ese, acordarme y decir, pues, pero qué tal y sea yo. O imaginarme cómo está aquel preso. Pues llegar a mi mente aquella imaginación que estará pasando, tendrá sed. Imagínense ahorita con esta gran calor. O sea, yo estoy de acuerdo en el que comete el delito, pero el que no está. El que no ha cometido nada. Hebreos 10:32 dice, pero recuerden ustedes los tiempos pasados, cuando acababan ustedes de recibir la luz y soportaron con fortaleza los sufrimientos de una gran lucha. O sea, este pasaje le está haciendo una base para lo que dice aquí. Piensen en los que han sido maltratados, ya que ustedes también pueden pasar por lo mismo. Entonces, pero recuerden, aquí el mismo escritor de Hebreos estaba haciendo un recordatorio, como quien dice, traigan a la memoria y recuerden los tiempos pasados cuando acababan ustedes de recibir la luz y soportaron con fortaleza los sufrimientos de una gran lucha. O sea, que acababan de aceptar a Jesús. Pero desde ese momento comenzaron, porque en aquel tiempo, bueno, y aquí también lo que pasa es que nosotros aquí no pasamos por eso. Pero hay lugares ahora mismo en el mundo donde la gente es perseguida por ser cristiana, donde la gente es asesinada por ser cristiana, donde la gente es quemada por ser cristiana. Entonces en aquel tiempo también había gente que cuando se volvía a Dios tenía que sufrir, tenía que pasar por muchas cosas desagradables. Sin embargo, soportaron con fortaleza los sufrimientos de una gran lucha. Algunos de ustedes fueron insultados y maltratados públicamente,
Y otros se unieron en el sufrimiento con los que fueron tratados así. Imagínense que hay otros que se unían. O sea que si yo sabía que alguien estaba siendo maltratado, entonces yo me iba a unir a aquel que estaba siendo maltratado. Bueno, aquí estoy yo también, yo soy parte de esta persona que está siendo maltratada. Me unía al sufrimiento, pero ¿por qué me unía al sufrimiento? Por la fe tan grande que yo tenía de que por ese sufrimiento yo tenía que ser premiada o tengo que ser premiada para tomar parte en los sufrimientos que tuvo Jesucristo. Pero ahora mucha gente más bien huye. Le viene un problema y anda buscando cómo soluciona el problema humanamente porque no quiere estar pasando por esa situación. Y por eso es que se divorcian, por eso es que tiran el marido a la calle, tiran a los hijos a la calle, tiran todo lo que les estorba, lo quitan de su paso porque quieren vivir una vida acomodada, una vida agradable a ellos mismos, no agradable a Dios, porque los sufrimientos tenemos que soportarlos. Si Dios permite alguna situación en mi vida, cualquier situación que sea que dañe mi vida, que me moleste, que me hiera, pero que yo no sea la que ando buscando el problema, entonces yo tengo que soportarlo porque Dios lo está permitiendo. ¿Para qué? Para que yo aprenda también a sufrir, porque tenemos que aprender a sufrir. Pero mucha gente quiere todo lo cristiano que sea solo bonito, solo de paz. Es que yo acepté a Jesús para tener paz, pero la paz que Dios dice que debemos de tener es en medio del sufrimiento, en medio de la situación difícil, que yo esté en paz. En medio de que yo no pueda controlar lo que yo quiero controlar, pero que yo mantenga esa paz. Algunos de ustedes fueron insultados y maltratados públicamente y otros se unieron en el sufrimiento con los que fueron tratados así. Ustedes tuvieron compasión de los que estaban en la cárcel. Oiga, ustedes tuvieron compasión, o sea, que Dios les estaba haciéndoles ver que estaba agradecidos con ellos, porque tuvieron compasión de los que estaban en la cárcel, tuvieron compasión de los que estaban sufriendo. No se estaban riendo, no estaban diciendo está bueno, no estaban juzgándolo, es que por algo está ahí, por algo le está pasando. No estaban con esa actitud de crítica. Algunos de ustedes los insultaron, ustedes tuvieron compasión de los que estaban en la cárcel y hasta con alegría, oiga, con alegría se dejaron quitar lo que tenían, sabiendo que en el cielo tenían algo que es mucho mejor y que permanece para siempre. Me imagino yo que es que cuando dice aquí, pienso yo que fueron despojados de sus bienes, pero ellos se dejaron que les quitaran aquello. ¿Por qué? Porque ellos estaban convencidos, totalmente convencidos, que sí necesitaban las cosas materiales, las necesitamos para sobrevivir aquí, pero que si Dios permite dejarnos sin nada, por eso no los vamos a apartar de Dios, sino que vamos a seguir gozando, nos vamos a seguir felices, vamos a seguir esperando la venida del Señor Jesucristo, vamos a seguir en el camino donde Dios nos tiene, vamos a seguir sirviendo, vamos a permanecer en la congregación donde estamos y vamos a seguir agradando a Dios en todos los aspectos de nuestra vida, porque así fue esta gente. ¿Por qué? Porque ellos tenían su mirada en la patria celestial, tenían su mirada en el cielo, tenían su mirada en las cosas de arriba, en las cosas que Dios les había prometido a través de esta palabra, y que ellos estaban totalmente seguros que era cierto, no lo dudaban de las promesas que Dios les había dado. Estas personas no dudaban de las promesas que Dios les había dado. ¿Por qué? Dice, ¿por qué? Sabiendo que en el cielo tienen algo que es mucho mejor y que permanece para siempre. No pierdan pues su confianza o su fe, porque ella les traerá una gran recompensa. Ustedes necesitan tener fortaleza en el sufrimiento para hacer la voluntad de Dios y recibir así lo que Él les ha prometido. Necesitamos tener fortaleza en el sufrimiento, porque en el sufrimiento es donde nos damos cuenta si de verdad hacemos la voluntad de Dios. Pero cuando nosotros no queremos sufrir, no estamos haciendo la voluntad de Dios. Cuando nosotros queremos solucionar cosas humanamente, con nuestra sabiduría humana, entonces no queremos hacer la voluntad de Dios. Pues la Escritura dice, muy pronto estaré, muy pronto vendrá el que tiene que venir, no tardará.
Mi justo, y oiga, aquí dice, no dice él, mi, o sea que Dios se adueña de mí, mi justo por la fe vivirá. Pero si se vuelve atrás, no estaré contento con él. Entonces nosotros no tenemos que ser de esas personas que miran para atrás. Ay, es que allá está mi casa. Ay, que cuando yo tenía mi carro, mire, yo ya tuve todo eso. Ay, que cuando yo tenía pisto. Ay, que cuando yo tenía mi marido, que yo tenía esto, que cuando yo comía aquí, que cuando yo... miren, nosotros no tenemos que ni pensar en las cosas de atrás, cuanto más ver para atrás. Cuando estamos pensando en las cosas pasadas, estamos viendo para atrás y eso obstaculiza nuestra vida cristiana, eso nos detiene. Si viene el Señor, nos quedamos ahí detenidos. Si nos agarra la muerte, si nos sorprende la muerte también, porque estamos viendo para atrás, porque no estamos viendo hacia adelante. La meta la tenemos adelante, la meta no es atrás. Entonces tenemos que estar con nuestra mirada hacia frente, porque allá está Jesús. Allá está el autor y consumador de la fe. Y nuestra fe tiene que ser probada, tiene que ser pasada por fuego, para poder llegar al cielo, para poder irnos con el Señor. Nuestra fe tiene que ser muy probada aquí, le guste o no le guste. Si no, usted no va a ser parte de la novia, si no, usted no va a ser parte de esa gente que vamos a estar allá en las bodas del Cordero. Pero si se vuelve atrás, no estaré contento con él. Y nosotros no somos de los que se vuelven atrás y van a su condenación, sino de los que alcanzan la salvación porque obtienen la fe. Nosotros no somos de los que se vuelven atrás. Porque aquí está claro que si nos volvemos atrás, entonces volvemos a la condenación y no vamos a ser salvos. Este pasaje está muy clarito. Sino de los que alcanzan la salvación porque se mantienen con su fe. Debemos de mantener la fe. Entonces este era el paso número 4. Era de acordarse. Sí, de los que están presos, como si nosotros estuviéramos presos. El paso número 5 es respetar el matrimonio y mantener la pureza de sus relaciones sexuales. Pero aquí en los que han sido maltratados también tenía otro versículo que no voy a dejar de leerlo, que es en Mateo 25, 46. En esta parte, en este soporte de acordarse como si nosotros estuviéramos presos en los maltratados, también tengo el versículo 25, Mateo 25. Vamos a ver qué dice. Mateo 25. O es 25:46. Dice de la siguiente manera. Pues tuve hambre, 35. Pues tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Anduve como forastero y me dieron alojamiento. Estuve sin ropa y ustedes vinieron a verme. Recuerde que estamos viendo las actitudes cristianas. Todo esto que estoy viendo aquí nosotros lo tenemos que tener. Aquí Dios les está haciendo un reproche, les está reprochando. Me vieron con hambre, dijo, y no me dieron de comer. Me vieron desnudo y no me dieron ropa. Les estaba diciendo a sus discípulos. Tuve hambre y ustedes... Tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Anduve como forastero y me dieron alojamiento. Estuve sin ropa y me la dieron. Estuve enfermo y me visitaron. Estuve en la cárcel y vinieron a verme. No, entonces más bien los estaba elogiando. En esta parte, en otro versículo es que dice que no me dieron de comer ni de beber. Entonces los discípulos le preguntaron, Señor, ¿pero cuándo te vimos en la cárcel? Y el Señor les dijo, por lo que hicieron a uno de estos pequeñitos, también lo hicieron conmigo. O sea que cuando le damos la mano al pobre, cuando ayudamos al pobre, estamos ayudando a Dios. Cuando vamos a ver los presos, es como que si Dios estuviera preso, pues nosotros los vamos a ver. Porque eso es lo que significa esto. Tuve hambre y me dieron de comer. Estuve preso, me vieron enfermo, porque también tenemos que ir a los hospitales a visitar a los enfermos. Estuve sin ropa y ustedes me la dieron. Estuve enfermo y me visitaron. Estuve en la cárcel y vinieron a verme. Entonces los justos preguntarán, Señor, ¿cuándo te vimos con hambre
o te dimos de comer, o cuando te vimos con sed, o te dimos de beber. O sea que ellos estaban sorprendidos, y nosotros no hemos mirado a Dios en ninguna parte de esto, dijeron los discípulos. Pero, o cuando te vimos como forastero y te dimos alojamiento, o sin ropa y te la dimos, o cuando te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte. El rey les contestará: les aseguro que todo lo que hicieron por uno de estos hermanos míos más humildes, por mí mismo lo hicieron. Luego el rey dirá a los que están a su izquierda: apártense de mí los que merecieron la condenación. Váyanse al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Pues tuve hambre y no me dieron de comer. Tuve sed y no me dieron de beber. Anduve como forastero y no me dieron alojamiento. Sin ropa y no me dieron. Estuve enfermo y en la cárcel y no vinieron a visitarme. Entonces ellos le preguntaron: Señor, ¿cuándo te vimos con hambre o con sed o como forastero, falto de ropa o enfermo o en la cárcel y no te ayudamos? El rey les contestará: les aseguro que todo lo que no hicieron por una de estas personas más humildes, tampoco lo hicieron por mí. Estos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Entonces les puso los dos ejemplos: los que hicieron, los que le dieron de comer al que no tenía que comer, como los que no le dieron nada. Entonces, de acuerdo a esto, ahí dice, de acuerdo a esto, entonces aquí termina su final: esos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Por eso nosotros cada día tenemos que procurar ser justos. Cada día tenemos que procurar la justicia. Por eso no lo tenemos que involucrar con gente injusta. No los tenemos que involucrar con ese tipo de gente que porque el otro está pasando un proceso y tiene un montón de tiempo de comer al día. Comer así como la oración del Padre Nuestro. Danos el pan que necesitamos cada día. Entonces hay gente que se mofa de las personas que vivimos así. Con el pan nuestro de cada día hay gente que se mofa. Aquel que tiene todo, aquel que tiene carro, que tiene comida, esos se mofan. Entonces a ustedes Dios les dice: me vieron de comer, o si no se arrepienten, Dios les va a decir: me vieron con hambre. Usted va a decir: Señor, pero cuando te vimos con hambre, pero viste al hermano y no le llevaste nada. No tenía zapatos y no le diste. Viste que aquel estaba preso y nunca fuiste. Por eso, hermanos, amigos, es necesario que visitemos las cárceles. Es necesario que visitemos los hospitales. Que vayamos a orar por los enfermos. Que permanezcamos, porque yo en un tiempo lo hacía, pero yo tengo tiempo de no ir a los hospitales. Y antes yo iba a los hospitales. Entonces tenemos que volver a todas esas cosas que son agradables. ¿Para qué? Porque si Dios viene, que nos encuentre haciendo estas cosas. Que nos encuentre haciendo todos estos, que estas actitudes estén en nosotros, tanto que sirvan para que nosotros nos vayamos con Dios, como también para que las personas que no conocen a Dios vean que verdaderamente nosotros nos portamos como Dios, que somos representantes de Dios, pero que de verdad los representamos bien. ¿Por qué? Porque ayudamos a todo este tipo de personas. Aquí le mencioné solo personas que por la sociedad no son tomadas en cuenta: los presos, los pobres, los que andan con hambre, los que, o sea, todas esas personas, la gente de la sociedad los mira de menos. Pasa pidiéndonos por ahí, bueno, y si le da una miseria. Entonces, de todo eso nosotros vamos a dar cuenta. De todo esto que yo leí ahí en Mateo 25, 35, léalo ahí en su casa. Leí hasta el 46, del 35 hasta el 46. De todo eso nosotros tenemos que dar cuenta cuando nos vayamos a presentar delante de Dios. Por eso tenemos que procurar hacer cosas agradables a Dios. Entonces este era el paso número 4. Ahora vamos a ir al paso número 5. Respetar el matrimonio. Dice que todos respeten el matrimonio y mantengan la pureza de las relaciones sexuales. Porque Dios juzgará a los que cometen inmoralidades sexuales y a los que cometen adulterio. O sea, Dios juzgará. Por eso nosotros también no tenemos que andar juzgando, porque dice: Dios juzgará a los que cometen inmoralidades sexuales y a los que no mantienen la pureza de las relaciones sexuales. No es, o sea, es parte, pero mantener la pureza de sus relaciones sexuales es que usted con su pareja
mantenga la pureza de las relaciones sexuales, o sea, no cometa actos pervertidos. No practique la pornografía, porque ya eso ya no va con la pureza sexual. Hasta en eso nosotros tenemos que ser diferentes a los demás, porque recuerde que el hombre viene pervertido, la mujer viene pervertida. Venimos pervertidos de aquel mundo en lo sexual, pero ya cuando llegamos a Jesús tenemos que tener otra mentalidad. Ya no tenemos que venir, porque todas las perversiones sexuales que usted mira, eso es el diablo que se las ha inventado. Eso no está en la Biblia, eso es abominable delante de Dios. Por eso dice aquí, mantengan la pureza de sus relaciones sexuales. Usted no se va a agarrar que como Salomón tuvo aquel montón de mujeres, pues yo también puedo tener un montón de mujeres. Y hay unos que no solo las tienen, una en una casa y otra en otra casa, sino que de repente las unen, hacen los mentados tríos, eso está de moda. O sea que en el mismo momento tienen varias mujeres ahí. Yo conocí una mujer que el esposo quería le hizo la propuesta, él a su esposa, le hizo la propuesta, esa fue la causa para que ella decidiera irse. Esa mujer lo dejó al esposo. ¿Por qué? Porque no le gustó esa propuesta que le hizo, de que quería que la mujer le permitiera llevar a otras personas para tener en el mismo rato, pues estar con las tres. Le dijo que iba a llevar a otras dos y con ella eran tres, y la esposa se negó. Ese es un caso real. Esa muchacha se fue, lo dejó y se fue. O sea, cometía muchas perversidades sexuales con ella, pero esto ya fue el límite. Esto ya no se lo permitió. Entonces aquí dice también, o sea, también tenemos que mantener la pureza de nuestras relaciones sexuales. Como le digo, que todo lo pervertido viene de Satanás. El sexo como se practica ahora, ese no es como Dios. Dios dice que le da a la pareja, le da un principio de que disfrute con su pareja, pero no de la forma como se practica. No de la forma como Satanás lo ha puesto, la pornografía, la perversión sexual, porque Dios te dio, mi boca me la dio para hablar, para comer, pero no me la dio para hacer otra cosa. Y así cada cosa Dios puso en su, o sea, nuestro cuerpo está compuesto de muchos miembros, pero cada miembro tiene un funcionamiento, y para ese funcionamiento que es, para ese nosotros tenemos que tenerlo, para lo que fue dado por Dios. No para que le demos otro uso. Entonces, mantener las relaciones, mantengan la pureza de sus relaciones sexuales, porque Dios juzgará a los que cometen, y acá ya habla de la inmoralidad sexual. Inmoral, o sea, cosas que van fuera de la moral, pues. Más claro, ¿qué más claro podemos ver aquí? Dios juzgará. ¿Por qué? ¿Por qué nosotros no podemos juzgar nosotros? ¿Por qué? Dice que Dios juzgará a los que cometen inmoralidades sexuales y a los que cometen adulterio. O sea que mire que son dos cosas muy aparte. Entonces por eso nosotros no debemos si una persona está en adulterio, nosotros no podemos ir a decirle que deje a su marido porque está en adulterio y que se quede sola, que no sé qué, porque eso le corresponde a Dios. ¿Por qué? Pues porque puede haber otra que está casada, que tiene todo, con todo de la ley se casó, pero allá está casada, legalizada, pero está cometiendo inmoralidades sexuales. No mantiene la pureza de sus relaciones. Entonces por eso nosotros no tenemos que meternos en eso, más que predicar esto. Pero no tenemos que ir exclusivamente de la persona a separar hogares porque están cometiendo adulterio. ¿Por qué? Porque Dios dice que Él mismo, Dios juzgará a los que cometen inmoralidades sexuales, a los que no mantienen la pureza de sus relaciones sexuales y a los que están en fornicación. Dios los juzgará. Ese es el paso número 5, respetar el matrimonio y mantener la pureza de sus relaciones sexuales. Y ahí tengo unos versículos, pero como siento que se me ha hecho muy largo, no los voy a leer para terminar aquí. Otro paso importante, que es el paso número 6, es no amar al dinero. No amen al dinero, conténtense con lo que tienen, porque Dios ha dicho, nunca te dejaré ni te abandonaré. Así que podemos decir con confianza, el Señor es mi ayuda, no temeré. ¿Qué me puede hacer el hombre? No tenemos que amar el dinero, porque si nosotros amamos el dinero, desde ese momento nos vamos a corromper. Desde ese momento nos vamos a distanciar de Dios. El amor al dinero es algo, este versículo sí se lo voy a leer, que es en Timoteo 6:6.
Bueno, le voy a leer del de 3. Dice, si alguien enseña ideas extrañas y no está de acuerdo con la sana enseñanza, recuerde que ahorita vamos por el paso número 6, que es no amen el dinero, sino que conténtense con lo que tienen, porque Dios ha dicho, nunca te dejaré ni te abandonaré. Así que podemos decir con confianza, el Señor es mi ayuda, no temeré qué me puede hacer el hombre. Entonces, para reforzar más este versículo, enseña y predica esto. Si alguien enseña ideas extrañas y no está de acuerdo con la sana enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, ni lo que enseña nuestra religión, es un orgulloso que no sabe nada. No sabe nada, que no sabe nada. Discutir es en él como una enfermedad. Y de ahí vienen las envidias, los discordias, los insultos y peleas sin fin entre gente que tiene la mente pervertida y no conoce la verdad. O sea, aquí está hablando de la sana enseñanza, que tenemos que no está de acuerdo con la sana enseñanza. Para que usted entienda los versículos, lo que voy a seguir leyendo después. O sea, aquella gente que comercia con el evangelio. Entonces aquí Dios les está hablando a aquella gente que no se conforma con lo que tiene. Aquel predicador que no se conforma con lo que tiene. Aquella persona que está sirviendo a Dios pero no se conforma con lo que tiene. O sea, quiere más dinero, más dinero, más dinero. Y por eso es que cae en las falsas enseñanzas, porque como va con la ambición, con la avaricia, entonces por eso dice aquí que es un orgulloso que no sabe nada. Discutir en él es como una enfermedad, y de ahí vienen las envidias, las discordias, insultos y desconfianzas, y peleas sin fin entre los que tienen la mente pervertida. Y estas personas dicen que no conocen la verdad. Así que toma la religión, este tipo de personas, toma la religión como una fuente de riqueza. ¿Se da cuenta? Que toman la religión como una fuente de riqueza. Por eso es que yo he escuchado gente, antes escuchaba mucha gente que decía que quería ser pastor porque los pastores vivían bien, que los pastores no sé qué, pero el verdadero pastor llamado por Dios, no crea que ese pastor vive tan bien como usted piensa. Ese pastor vive por fe. Ahora, el pastor que usted envidia, que usted tiene, que usted quiere ser como él, es aquel que no se contenta con lo que tiene. Entonces toma la religión como una fuente de riqueza. Entonces por eso es que usted lo ve que andan en carros, que tienen carros para los hijos, carros para la esposa, acá en las escuelas privadas más caras. O sea que disfrutan de una gran economía, pero es porque están viviendo a la gente, es porque se están aprovechando de la gente que tienen ahí, y por eso predican solo de dinero, no le van a predicar a usted de esto, y este versículo no se lo van a mencionar, y si se lo mencionan, se lo explican de otra forma, siempre con el propósito de que usted saque su dinero. La religión dice que no es una fuente toman la religión como una fuente de riqueza, y claro está, que la religión es una fuente de riqueza, pero solo para el que se contenta con lo que tiene. Porque nada trajimos a este mundo y nada podremos llevar. Si tenemos que comer y con qué vestirnos, ya podemos darnos por satisfechos. En cambio, los que quieren hacerse ricos caen en la tentación como en una trampa y se ven asaltados por muchos deseos insensatos y perjudiciales que hunden a los hombres en la ruina y en la condenación, porque el amor al dinero es raíz de toda clase de males. Y hay quienes por codicia se han desviado de la fe y han causado terribles sufrimientos. Oiga, esta gente dice que ha causado terribles sufrimientos y se han desviado. La fe va hacia una meta que es a Cristo Jesús, pero estos se desviaron. ¿Por qué se desviaron? Por amor al dinero, porque tomaron la palabra de Dios como una fuente de riqueza. Y eso no es lo que Dios quiere de nosotros. No quiere que tomemos es la palabra de Dios y el predicar, que yo predique para que me manden dinero. ¿Cuántos aquí me han escuchado pidiendo dinero? Y por eso es que mucha gente se mete ¿por qué usted cree que mucha gente anda buscando los medios para predicar? No crea que es por predicar la palabra. Es para ver quién les manda dinero. Y por eso es que dan números de teléfono, dan aquí, dan ahí, hermano. Cuando alguien le quiere dar algo a uno, y como sea, Dios lo manda.
Así como Dios envió sus ángeles a darle la bendición a Abraham, así Dios envía ángeles a nosotros. No hay necesidad que estemos queriéndonos hacer famosos, pero con el objetivo que nos den dinero. Para eso Dios no me llamó a mí. Dios me llamó para que predique la palabra así como está aquí. Contentarme con lo que tengo. Y si Dios me va a bendecir, me va a bendecir. Pero que en mi corazón no esté que mi corazón no esté solo pensando en cuánto me van a dar, qué me van a dar. Entonces voy a terminar ahí ese era el paso número 7. Número 6, no amar el dinero. Y el paso número 7 es acordarnos de aquellas personas que han sufrido y que se han mantenido. El paso número 7, el versículo número 7 dice, acuérdense de los que le han dirigido. Acuérdense de quienes los han dirigido y les han anunciado el mensaje de Dios. Mediten en cómo han terminado sus vidas y sigan el ejemplo de su fe. Por ejemplo, aquellas personas, José estuvo preso sin motivo alguno. Abraham sufrió, Job sufrió. Todas esas personas tenemos que seguir el ejemplo de ellos, que mantuvieron su fe, que pasaron por los sufrimientos, pero que se mantuvieron fieles, porque dice aquí que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y de siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ese es Jesús. El paso número 8, no dudar de Jesús. El paso número 8 es, nosotros tenemos un altar el cual no tienen derecho a comer los sacerdotes del Antiguo Testamento, pues el sumo sacerdote lleva la sangre de los animales al santuario como ofrenda para quitar el pecado, pero los cuerpos de esos animales se queman fuera del campamento. Así también Jesús sufrió la muerte fuera de la ciudad para consagrar al pueblo por medio de su propia sangre. Vayan pues con Jesús fuera del campamento y suframos la misma deshonra que él sufrió. Pues en este mundo no tenemos una ciudad que permanezca para siempre, sino que vamos en busca de una ciudad futura. Por eso debemos alabar siempre a Dios por medio de Jesucristo. Esta alabanza es el sacrificio que debemos ofrecer. Alabémoslo pues con nuestros labios. No se olviden ustedes de hacer el bien y de compartir con otros lo que tienen, porque estos son los sacrificios que agradan a Dios. Obedezcan a sus dirigentes y sométanse a ellos, porque ellos cuidan sin descanso de ustedes, sabiendo que tienen que rendir cuentas a Dios. Procuren hacerles el trabajo agradable y no penoso, pues de lo contrario no sería de ningún provecho para ustedes. Oren también por nosotros para que estemos seguros de tener la conciencia tranquila, ya que queremos portarnos bien en todo. Pido especialmente sus oraciones para que Dios me permita volver a estar pronto con ustedes. Este lo decía la persona que escribió el libro de Hebreos, en el nombre de Jesús. Por eso tenemos que mantener estas actitudes cristianas, porque estamos esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo y tenemos que estar preparados cada